Buenos días o buenas tardes, soy Enrique Fanjul, socio de Iberglobal. Bueno, es para mí, en primer lugar, un gran placer participar como moderador en esta mesa redonda que hemos organizado conjuntamente Iberglobal con la Cámara de Comercio de España en Singapur. Nosotros valoramos mucho el papel de las cámaras de comercio españolas en el exterior. Hemos organizado ya, de hecho, otros eventos recientemente con otras cámaras de comercio. Organizamos un seminario con la Cámara de Comercio Española en Senegal. Organizamos también, conjuntamente con el Club de Exportadores, un seminario en el que participaron los presidentes de las cámaras de comercio españolas en Nueva York, en Londres y en Emiratos, ¿no? Bueno, yendo directamente al grano, mi intervención va a ser brevísima, de presentación del tema. Lo que queremos hoy debatir aquí es, en resumidas cuentas, bueno, cómo promover la presencia española en Asia. A partir, digamos, no voy a decir la disculpa, el motivo sería, bueno, pues el nuevo acuerdo comercial, el RCEP, que puede ser un acuerdo verdaderamente muy importante. ¿Y cómo podemos promover la presencia de las empresas españolas en Asia? Vamos a discutir sobre ese tema, ¿no? Donde, digamos, el punto de partida, por así decirlo, bueno, es un poco negativo, en el sentido de que las cifras, nuestras cifras de intercambio y de inversiones con Asia en general, con el sudeste asiático en particular, son, digamos, muy bajas, ¿no? El año pasado, por mencionar un par de datos que nos pongan un poco en el marco, que sirvan de referencia, ¿no? Pues las exportaciones, por ejemplo, ASEAN fueron solamente de 2.800 millones de euros, un 1,1% del total de las exportaciones españolas, ¿no? Además, con una caída de un 27%. Es cierto que el año pasado fue el año de la pandemia, un año muy especial, pero en cualquier caso la caída es muy superior a la caída que tuvieron las exportaciones españolas de media, que fue de un 10%, ¿no? Si hablamos de Asia en general, no únicamente de ASEAN, bueno, pues el año pasado las exportaciones fueron de 18.000 millones de euros, con una caída menor que la media, una caída de solo el 5,7%, ¿no? Pero ahí lo que sí habría que señalar es que hay unas enormes diferencias entre países. Y ahí destaca de manera muy especial China, ¿no? que tuvo el año pasado un crecimiento de un 20% de las exportaciones españolas. Eso entiendo yo. Quizá alguno de los ponentes, de los participantes, nos podrá luego ampliar un poco la explicación, bueno, que puede estar asociado con la rápida recuperación que tuvo la economía china el año pasado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a entrar ya en el webinario. Tenemos con nosotros a 4 personas muy cualificadas que van a hablar por orden de intervención. En primer lugar, Fernando Rovira, un profesional con una larga experiencia en comercio exterior y también en Asia en particular, ¿no? Él nos va a hablar de qué es el RCEP, que es el Regional Comprehensive Economic Partnership, el nuevo acuerdo comercial, ¿no? Tenemos luego a Eduardo Morcillo, que es Managing Partner de Interchina, una consultora con una larga e importante presencia en China, ¿no? Que nos va a hablar sobre la visión de China sobre el RCEP. Luego, en tercer lugar, contamos con nosotros con José María Blasco, nuestro consejero comercial, el consejero comercial de la Embajada de España en Singapur, que nos va a hablar la aportación de ASEAN al RCEP. Y finalmente, Tomás González, director internacional de IDON y también presidente de ASEMPEA, que es la Asociación Empresarial España-ASEAN, nos va a hablar de oportunidades para las empresas españolas en el RCEP. La idea, digamos, es que cada uno de ellos va a tener una primera intervención de unos 7 o 8 minutos sobre su tema y luego abriremos un turno de debate. Animo a los asistentes a que formulen sus preguntas. Encontrarán en la parte de abajo de la pantalla, en principio, esto sí, por supuesto, depende de los dispositivos, etcétera, ¿no? Pero normalmente suele estar en la parte de abajo, vendrá un módulo que pone preguntas y respuestas y ahí se pueden poner las preguntas por escrito. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar la sesión y le cedo la palabra a Fernando Rovira para que nos hable de qué es el RCEP.
Muy bien, muchas gracias, Enrique, y un saludo a todos los asistentes al webinario. Voy a hacer una breve presentación de las características principales del acuerdo del RCEP y luego, posteriormente, con el resto de panelistas podremos analizar con más detalle la trascendencia del acuerdo y las oportunidades que surgen para las empresas españolas. El RCEP es un acuerdo comercial que se conoce por sus siglas en inglés, como ha dicho Enrique, Regional Comprehensive Economic Partnership. Es el mayor tratado de libre comercio del mundo. Es un acuerdo que empezó a negociarse en el año 2012 y que se firmó el año pasado en noviembre, después de 8 años de negociación. El acuerdo lo forman 15 países, de los cuales están los 10 países que ya forman parte de ASEAN y luego 5 países que son China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En cuanto a India, es cierto que India formó parte de las negociaciones desde el principio, desde el 2012, y se retiró en el 2019, finalmente no firmó el acuerdo, por miedo a que el acuerdo pudiera afectar negativamente a las empresas de su país, fundamentalmente por miedo a la entrada masiva de producto barato de China y también la entrada de productos agrícolas de mercados como Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el propio acuerdo establece un protocolo que en el momento que India solicite la entrada podría acceder al acuerdo. Para dar unas cifras generales de lo que significa el RCEP, estamos hablando de que es un acuerdo que agrupa a 1/3 de la población mundial, 2.200 millones de personas. Si en el futuro accediera India al acuerdo, estaríamos hablando del 47% de la población mundial. Actualmente los 15 países agrupados tienen el 30% del PIB mundial, el 28% del comercio mundial, el 32% de la inversión mundial. Estamos hablando de un tratado de libre comercio, como hemos dicho, el más grande del mundo, superior al NAFTA, incluso superior a la Unión Europea. En cuanto al contenido del acuerdo, las principales líneas, en primer lugar, establece una eliminación de las barreras tanto arancelarias como no arancelarias del 92% de todos los productos, con un calendario de hasta 20 años para llegar a la reducción a cero de los aranceles. Sí es cierto que ese porcentaje del 92% y ese calendario de desarme arancelario va a depender de cada país. Los países que tienen un desarrollo económico menor, como puede ser Camboya, Laos, Myanmar, etcétera, van a tener más tiempo para ese desarme arancelario, unos porcentajes menores, y habrá otros países que el desarme arancelario lo harán en un periodo de tiempo más rápido, incluso porcentajes mayores. Pero la media y el objetivo es llegar al menos a ese 92% en 20 años con arancel cero. El acuerdo establece también una simplificación de los procedimientos aduaneros. Se va a establecer un único documento válido para despachar la aduana en los 15 países. Se va a establecer lo que ellos llaman el despacho aduanero express, que va a significar que toda la mercancía que llegue de uno de los 15 países a puerto podrá ser despachado a las 6 horas de la llegada y se podrá poner a disposición del cliente 6 horas después de haber llegado. El acuerdo también establece una simplificación de trámites para el movimiento temporal de personas entre los 15 países. Esto está pensado fundamentalmente para los viajes por motivos de trabajo, asistencias a ferias, desplazamientos temporales por motivos profesionales, que se va a permitir y simplificar ese movimiento. En cuanto al sector servicios, el acuerdo va a establecer una liberalización de al menos el 65% de los sectores de servicios, que quedarán totalmente abiertos para la inversión extranjera de los 15 países miembros. Entre los servicios que estamos hablando se encuentran telecomunicaciones, servicios financieros, servicios logísticos, comercio electrónico y propiedad intelectual, entre otros. Se va a ver un único registro de patentes, de marcas, que será válido para los 15 países miembros. En cuanto a la inversión extranjera de los 15 países miembros, la idea es crear un entorno lo más favorable posible para esa inversión extranjera, con 4 líneas de actuación y objetivos. En primer lugar, la protección.
Se van a crear leyes para la protección a la inversión extranjera, especialmente estos 15 países, la liberalización, como hemos dicho antes, de la mayoría de los sectores para poder invertir en ellos, promoción de la inversión extranjera y facilitación de que empresas extranjeras puedan participar en concursos públicos e inversiones en los 15 países. El acuerdo también establece un reforzamiento de las leyes de defensa de la competencia, reforzamiento de las leyes que ya existen, y en algunos países se va a obligar a una adaptación de las leyes de libre competencia para adecuarlas al resto de países. Uno de los objetivos de todas estas medidas también va a ser ayudar a que las economías emergentes puedan alcanzar al resto de los países. A nadie se nos escapa que poco tiene que ver económicamente mercados como Japón y Laos, o mercados como Camboya y Australia, que forman parte del acuerdo, y de alguna manera lo que se pretende es que esos países con un menor desarrollo económico puedan alcanzar a los demás. También en línea de la inversión extranjera y en cuanto a las licitaciones públicas, se va a facilitar la transparencia absoluta para que cualquier empresa de estos países pueda acceder a licitaciones públicas. Un ejemplo práctico, la obligación de que esas licitaciones tengan que publicarse en idioma inglés, un aspecto práctico importante en una zona con muchos idiomas distintos dentro de los 15 miembros. Algunas asignaturas pendientes que han quedado fuera del acuerdo sería la protección medioambiental y la legislación de protección de derechos laborales, que han quedado fuera del acuerdo un poquito por evitar molestar o las tensiones frente a China. Fue China quien de alguna manera solicitó dejar estos temas al margen del acuerdo. La importancia que tiene el acuerdo y el alcance del acuerdo, citar, por ejemplo, que es la primera vez que las dos mayores economías de Asia, que es China y Japón, firman un tratado de libre comercio, y es también la primera vez que Japón y Corea del Sur se unen con un tratado de libre comercio. Uno de los grandes aspectos de este acuerdo va a ser el reforzamiento, sin duda, de las cadenas de suministro regionales. Se va a fortalecer, sin duda, esas cadenas de suministro que se queden en la región. Esto va a permitir y se va a fomentar y se va a incentivar que las empresas de los 15 países se asocien entre ellos, productores, fabricantes, proveedores de los 15 países miembros, y que de alguna manera se centre esa cadena de valor, esa cadena de suministro que sea regional. En otras palabras, se pretende pasar de mercados regionales más o menos independientes a crear un mercado único integrado. Es cierto que entre los países que forman parte del acuerdo, los 15 países, muchos tienen ya acuerdos de libre comercio entre sí. Por ejemplo, Singapur. Singapur ya tiene tratados de libre comercio con los 14 países que forman parte del acuerdo, pero son tratados de libre comercio que tienen algunas limitaciones que se intentan evitar ahora con la firma del RCEP. La principal limitación es, por ejemplo, si un producto fabricado en Malasia y se quiere exportar a Indonesia, y en principio no debería ser gravado con barreras arancelarias. Si ese producto fabricado en Malasia tiene componentes, por ejemplo, que vienen de Nueva Zelanda, el producto debería ser gravado. A partir de ahora va a haber un tratamiento igual a todos los productos y componentes fabricados en los 15 países miembros, de manera que todos se podrán favorecer de esa eliminación de aranceles. Y como consecuencia de ello también, un aspecto muy importante de este acuerdo es que se establecen reglas de origen comunes, es decir, va a haber un único certificado de origen, de manera que toda la exportación e importación de productos de esos 15 países podrán moverse con un único certificado de origen. Y todo esto va a generar también una reducción importante de costes y una reducción importante de tiempo, que al final también se traslada en un coste. Ya por último, en cuanto a la entrada en vigor del acuerdo, el acuerdo estipula que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 6 países miembros de ASEAN, más 3 países de los 5 que no forman parte de ASEAN. A día de hoy, Singapur fue el primer país de los 15 que lo ratificó en abril del año pasado, lo cual también demuestra un poco el compromiso claro que siempre ha tenido Singapur por la liberalización del comercio.
y otros países importantes que ya han ratificado son China, Japón y Tailandia. El resto de países lo tienen en sus agendas, poderlo ratificar en sus respectivos parlamentos a lo largo de este año, del 2021, con lo cual se estima que la entrada en vigor del RCP será aproximadamente en enero del año 2022. Nada más, estas son las principales características del acuerdo, luego podremos valorar un poco más importancia. Y Enrique, te devuelvo la palabra para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Has hecho en un tiempo muy breve una descripción bastante completa del RCEP. Y ahora pues le doy la palabra a Eduardo Morcillo de Interchina, que nos va a hablar un poco de las implicaciones del acuerdo para China y del papel de China. Muchas gracias, Enrique. ¿Veis la presentación? Sí, ponla en pantalla completa, si te parece. Vale. Se ve perfectamente ahora. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme para compartir un poco la visión que tenemos sobre cómo ve China este acuerdo y cuáles podrían ser sus objetivos a medio y largo plazo. Yo creo que para entender cuál es la posición de China en el mundo, hay que entender un primer principio, que es que a ellos su gran prioridad ahora, desde los últimos 10 años, son temas internos. O sea, este acuerdo que estamos hablando ahora es secundario para China frente a lo que estoy poniendo en esta diapositiva. Entonces, muy rápidamente os voy a explicar cuáles son las verdaderas prioridades de China antes de pasar a un tema más internacional, ¿no? China acaba de publicar hace relativamente poco en su 14º plan quinquenal pues la visión que tiene para esta década, ¿no? Entonces, en esta década China se ve como un país autosuficiente, desconectado del mundo desde el punto de vista tecnológico, donde la gobernanza va a pasar por un movimiento más de izquierdas y con un mayor peso hacia la empresa, no te digo estatal, pero la empresa influenciada por el gobierno, ¿no? Las grandes empresas, los campeones chinos, las empresas en bolsa, etc. En un país liderado por una mayor, lo que llaman aquí el compliance, ¿no? Un entorno jurídico más transparente, donde hay fiscalidad más clara, donde hay un coste verde y donde el país pues, va hacia una descarbonización y un concepto mucho más, llámalo, ecológico que antes, ¿no? Y todo eso en base a la creación de una clase media que ahora mismo se estima en 400 millones, pero que si nos creemos las reformas que han anunciado hace un mes y medio, 2, donde básicamente van a dejar que los inmigrantes chinos ilegales, ¿no? La gente china que nace en un pueblo y que trabaja en una ciudad se pueda reubicar legalmente a estas ciudades, eso va a sacar de la pobreza, se estima que a unos 200 millones de personas. Estamos hablando que China, bajo este mapa que tienen, donde la gran prioridad son ellos mismos, va a ser una economía que para finales de esta década tendrá unos 600 millones de consumidores en términos reales, no en paridad de poder adquisitivo, de clase media, pues, que es más que Europa y más que Estados Unidos juntos, ¿no? Y va a ser un país relativamente desconectado, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino pues, político e incluso industrial en muchas áreas, ¿no? Entonces, esta es la visión que China tiene de sí mismo. Y esto es independientemente de Estados Unidos, de Europa, de sudeste asiático y demás, ¿no? Ahora, ¿dónde viene la relevancia de este acuerdo de libre comercio asiático? Bueno, pues que este mundo que China empezó a desarrollar, donde ellos se desconectaban de la globalidad, esto fue hace el 2015 más o menos, empezó a moverse en esa línea. Estados Unidos ha entrado, como todos sabéis, hace 2 o 3 años en este juego. Yo creo que ya se empiezan a ver movimientos de Europa también, ¿no? Entonces, el mundo que vemos desde China, o el mundo, yo trabajo con muchas multinacionales y soy consejero en varias de ellas, la visión que la gran multinacional o la empresa internacionalizada está tomando
es que el mundo de la globalidad se está viniendo abajo y se están creando bloques regionales, y la tendencia de esta década es la regionalización del bloque. Entonces, esa regionalización es súper ineficiente porque básicamente implica para muchas industrias la creación de cadenas de valor en China para China o en China para Asia, que yo creo que va a ser lo que va a ocurrir, que son mucho más pequeñas, que tienen un mucho más coste para unas ventas que todavía no están muy maduras para asumir estos márgenes, ¿no? Entonces, esa deslocalización en China para China no es sostenible. Ellos tienen que ampliar el mercado para que las multinacionales puedan desubicarse de Estados Unidos y de Europa y ubicarse en su cadena de valor en China, ¿no? Entonces, China está yendo, y el mundo, yo creo, está yendo hacia un escenario de lo que yo creo que es un desacoplamiento constructivo, ¿no? Nosotros hemos hecho hace 2 semanas, un cuestionario con 200 CEOs de multinacionales aquí, y le preguntábamos cómo veían los escenarios para esta década. 60 más o menos hablaban de un escenario de decoupling constructivo, donde básicamente tienes a una parte de los gobiernos globales, Estados Unidos, China, Europa, creando conflictos diseñados para la pelea política, pero otra parte de este cuerpo político deja que los negocios ocurran y siga habiendo grandes oportunidades y demás, ¿no? El 30% hablaba de que iba a haber un hardcore decoupling, ¿no? Un desacoplamiento duro, donde se iba a obligar a los países a tomar estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y por primera vez, yo llevo 20 años en esta parte del mundo, por primera vez un 10% hablaba de conflicto bélico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir hacia un escenario de desacoplamiento constructivo en el cual el sudeste asiático va a quizás políticamente alinearse con Estados Unidos, ¿no? Países como Vietnam, Corea, Japón, quizás Filipinas, sin duda la India, van a tener un alineamiento político con Estados Unidos, pero todos como locos van a hacer negocios con China. Y esto es lo que todo el mundo quiere. Quieren estar con China pero sin estar con ella. Y China está perfectamente cómoda con este escenario siempre que ellos tengan un liderazgo. El escenario preocupante sería el del 30%. Este es el escenario donde a lo mejor este acuerdo se viene abajo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enmarcar la visión que yo creo que tiene China de sus diferentes olas de internacionalización y cómo ha cambiado su estrategia global a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? O sea, China yo creo que va a tener 5 grandes olas de internacionalización. Y ninguna de ellas comienza y acaba, todas comienzan y siguen, ¿no? La primera ola fue en el 2005, que fue la búsqueda de recursos naturales a África, Latinoamérica, etc. La segunda comenzó en el 2014, que fue la búsqueda de tecnologías, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, Corea. Yo creo que hemos visto en el 2016, y todavía sigue, aunque quizás un poquito tocada por el COVID y por el replanteamiento político de prioridades, la búsqueda de infraestructuras fuera, ¿no? El One Belt, One Road, la ruta de la seda, que era te doy dinero, me das infraestructuras y oye, somos amigos políticos. La que viene ahora, que es 2020-2025, sin duda va a ser el Southeast Asia, ¿no? El sudeste asiático, es la globalización de China a través del sudeste asiático. Yo creo que China se ha dado cuenta que para ellos Europa, Estados Unidos, Japón, no es tan importante ya. Ellos no quieren ser líder global. Lo que quieren en esta década es ser líder regional. Quieren tener completo liderazgo en el Asia-Pacífico, en concreto en el Southeast Asia. Y esto lo van a hacer a través de la internacionalización de sus por primera vez, la salida de multinacionales chinas. Y luego ya la última, que yo creo que vendrá en el 2025 en adelante, es África y quizás el sudeste asiático, la reubicación de la fábrica de bajo coste que ha intentado en los últimos años irse a Vietnam, a Bután, en fin, con muy poco éxito, se va a ir a África y quizás de nuevo a Southeast Asia, pero con manos chinas y capital chino y maquinaria china, ¿no? Ellos no van a dejar que el bajo coste se les escape, ¿no? Entonces, bueno, os decía que esta gran ola que va a ocurrir en el sudeste asiático va a estar liderada por las multinacionales chinas. Casi ninguna de estas empresas son internacionales como una multinacional debería de ser,
pero casi todas ya son más grandes en China de lo que son las multinacionales con las que compiten a nivel global. O sea, cuando estas empresas empiezan a salir de una manera estructurada fuera, van a tener una capacidad increíble, ¿no? Y finalmente, ¿cómo todo esto se une dentro de este acuerdo de libre comercio en Asia? Bueno, pues China es el gran ganador, o sea, se ven como el gran ganador. Ellos quieren ser el líder, el hermano mayor, ¿no? Esta estrategia que tienen ellos de tener una influencia en todo el eje sur del globo, ¿no? Entonces, el este asiático va a ser el objetivo sin duda prioritario para estos 5 años y quizás para esta década. Es la salida natural para China, es donde ya tienen una presencia muy importante, tienen todas las comunidades chinas fuera, los terceras, cuartas, quintas generaciones en Filipinas, Tailandia, etc. Este es el gran bloque. Pero dentro de esto hay un plan para África, como os he dicho, y ya hay una realidad en Latinoamérica, donde China es el primer inversor, ¿no? Entonces, si yo tuviese que decir cuál es el objetivo principal, oye, pues sudeste asiático, política, o sea, vamos a ver que no solo va a haber un incremento en libre comercio, en inversiones, sino también va a empezar a haber acuerdos políticos, militares, bases chinas militares fuera, etc. Mercado, o sea, China va a ver el Southeast Asia como un gran mercado y quizás materia prima. África, bajo coste en materia prima y Latinoamérica, mercado, ¿no? Mercado para los productos chinos. Bueno, pues con esto paso la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Eduardo. Has planteado temas muy interesantes que seguro que luego vamos a discutir sobre ellos, ¿no? Pues José María Chema Blasco, consejero comercial de España en Singapur, tiene ahora la palabra para hablarnos del ASEAN y el ARCEP, el papel de ASEAN en el ARCEP. Muchas gracias, Enrique. Compartiendo presentación. Me ha encantado. O sea, primero, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara y a Iberglobal para participar como representante de la Administración Comercial Española en este webinario. Muy breve, encantado de lo que dice desde China, Eduardo. En Singapur, siendo un país tan seguidista, tan disciplinado su ciudadanía, 1/3 de la población se tenía que haber vacunado ya, no lo ha hecho porque la vacuna china no está aprobada en Singapur. O sea, ese dato es escandaloso en Singapur, por lo que digo, por lo disciplinados que son, porque no dejan nada a riesgo. Bueno, pues que hay 1/3 todavía sin vacunar por ese motivo, ¿no? Principalmente es lo que es los rumores, información, ¿no? que se comparte, es realmente la diplomacia de las vacunas, ¿no? Que es parte también de la influencia china. Bueno, mi presentación tiene bastantes datos, voy a pasar bastante por encima de ellos, pero me encantaría que esta presentación se compartiera, ¿no? con las personas que están participando. Comienzo con una serie de reflexiones. En primer lugar, una pregunta, ¿no? El RCP significa Asia para los asiáticos, ¿no? Que es otra manera de preguntar o de comentar lo mismo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Me fijo un poco más en la parte política que afecta a ASEAN, ¿no? Que es la parte que me corresponde en este webinario. Sin duda, ¿de acuerdo? Sin duda porque, al menos en un primer momento, el origen del RCP es el Acuerdo de Libre Comercio ASEAN +3, China, Japón y Corea, al que se le ha añadido Australia y Nueva Zelanda, de manera que ASEAN considera que el origen del acuerdo es suyo, ¿no? Y además le da centralidad, le ponen en el centro del mapa del tablero, le da visibilidad, cosa que necesita muchísimo ASEAN. Por eso digo que no solo es lo que ASEAN ofrece a RCP, sino el RCP lo que ofrece a ASEAN. Le da estabilidad en momentos complejos, no le da unidad cuando no la tiene normalmente. Fijaos lo que está pasando con Myanmar, que es vergonzoso un poco la respuesta de ASEAN, ¿no? o de determinados países. Digamos que el RCP consolida a la unión de ASEAN y para ello es importante, a pesar de la heterogeneidad de los países de ASEAN, de las diferentes velocidades que tienen, pero son 600 millones de habitantes, muy apetitosos para el resto de países del acuerdo, y a ellos les da, y es una cosa muy importante, estabilidad, centralidad y visibilidad dentro de Asia. Por otra parte, también
se ha dicho ya por parte de Fernando, el RCP no es más que un sumatorio de acuerdos, ¿no? En particular de 5 acuerdos, del acuerdo de libre comercio de bienes y servicios que existe ya en ASEAN, igual de lento planteado que se plantea el RCEP, pero sobre todo es un sumatorio de 5 acuerdos ASEAN más uno, el acuerdo ASEAN que tiene con Japón, con Corea, con China, con Australia y con Nueva Zelanda. De manera que se consigue un acuerdo único que va a permitir, y paso al último comentario de esta diapositiva, jugando aquí un poquito con el Nudelbau, ¿no? El lío de los diferentes acuerdos de libre comercio, cómo va enganchando un país con otro para minimizar costes en mi operación de internacionalización. Bueno, pues si se centraliza el acuerdo, si hay un único acuerdo, va a evitar distorsiones como la que ha explicado Fernando al principio y como otra similar que comentaré yo luego, ¿de acuerdo? Yo creo que minimiza la distorsión a la hora de tomar decisiones sobre dónde producir una vez que la empresa va avanzando en su proceso de internacionalización tras pues, culminar, digamos, un poco el proceso de exportar, ¿no? Y pensar en otro tipo de estrategias más allá de la exportación. Este RCP, si funciona bien, ayudará a las empresas. Sin embargo, yo creo que preguntar si realmente el RCP supone un cambio importante, ¿no? Y realmente que bajo las grandes cifras luego hay muchas matizaciones, ¿no? Por ejemplo, Singapur no va a cambiar absolutamente nada de lo que tiene. No va a bajar una décima de ningún arancel y no va a mejorar nada en barreras no arancelarias. Se va a quedar tal cual, porque ya está en máximos y simplemente se suma al acuerdo con todo lo que ya tiene negociado. Luego comento brevemente lo que realmente significa el RCEP de lo que no se había negociado hasta la fecha. Y finalmente sí que hay algunas novedades no arancelarias que quiero comentar un poquito más en detalle porque sí que afecta a determinados países de ASEAN, que, bueno, pues por comentar un poquito cuál de estas novedades no arancelarias beneficia más o menos a unos países o a otros de ASEAN. Esta diapositiva, que yo creo que algún compañero la tiene aquí también para, perdona que sea un poquito collage así hecho a mano, pero me ha parecido, incluso no tenía otra manera de hacerlo, y me ha parecido divertido meter a mano. Digamos que están diferentes acuerdos comerciales regionales, incluyendo también el de Estados Unidos, Canadá y México, los países que están en cada acuerdo comercial, vemos los diagramas, y hay 5 anotaciones en azul, ¿no? En primer lugar, me pregunto, y con esto quiero contestar a la pregunta si Asia para los asiáticos, ¿no? Al menos en el medio y largo plazo. ASEAN más uno, es decir, el acuerdo que tiene con Hong Kong ASEAN, se acabará incorporando. Bueno, pues sí, pues está en conversaciones positivas para cuando toquen unos meses después de la entrada en vigor del acuerdo actual, negociar con Hong Kong. Pues con la India ya se verá si se retoma, ¿no? Existe una ASEAN más uno, digamos, en el lado, ¿no? Estados Unidos entrará antes en el comercio regional a través del CPTPP, antes que a través del RCEP, pero luego aquí aparecen las dos figuras que yo quiero añadir en este webinario, que es Reino Unido. Reino Unido ya está negociando con el CPTPP, entrar en él, y con el RCEP está a punto de empezar a negociar, de manera que entraría un actor totalmente alejado de la zona, me centro en el RCEP, que es el tema de hoy, alejado de Oceanía y alejado de Asia, que sería muy importante, muy interesante, ¿no? Especialmente para ellos si son capaces de aguantar el tirón su entrada en el RCEP. Y por eso está colocado United Kingdom, Reino Unido, ahí en mitad de los diagramas. Y por eso coloco a la Unión Europea fuera, ¿de acuerdo? Porque la Unión Europea está relativamente descolocada. La Unión Europea había apostado por ir negociando en bilateral con los grandes países de Asia, pero luego también en bilateral poco a poco con los países ASEAN. Se ha quedado en Singapur y en Vietnam. El acuerdo de Singapur, que es el que yo conozco, ha servido para muy poco. Era un acuerdo estratégico para que los demás se animasen, pero la llegada del RCEP, pues realmente, y el Brexit y la agresividad del Reino Unido ha dejado descolocada a la Unión Europea. A día de hoy el argumento es que no se va a hacer seguidismo de Reino Unido o de Estados Unidos. Yo creo que habrá que replantearlo para volverse a colocar, ¿no? Si realmente funcionan estos acuerdos, aunque estén planteados con cierta lentitud. Yo creo que es importante también comentar muy rápidamente. He hecho una serie de Excels, voy a tardar 10 segundos en cada uno de ellos, porque yo creo que es bueno entender de cuál es el punto de partida para los países ASEAN. Estos primeros Excel son exportaciones e importaciones de los países ASEAN, que están en el lado izquierdo, es decir, sus exportaciones del año 2019 en miles de dólares americanos, y el país que figura arriba en cada Excel es el país al que estarían exportando, con el que estamos comparando su relación bilateral, ¿de acuerdo? La primera columna, rojos y negros, son superávit déficit, y luego es la importancia de las importaciones que cada país de la izquierda tiene con China en este caso con respecto al total RCEP, y la importancia de sus exportaciones, para ver un poco la dependencia de los países, ¿de acuerdo? Este primer cuadro son las exportaciones
exportaciones a China. Vemos que todos los países tienen un importante déficit comercial, quizás el menor es Singapur, con solo, entre comillas, 3.300 millones de dólares americanos. Resalto también en este Excel que a día de hoy, año 2019, he obviado 2020 por la complejidad del COVID, Vietnam y Filipinas, sobre todo Vietnam, tanto importaciones y exportaciones, la dependencia de China es enorme, mucho mayor que el resto de países, mientras que Filipinas depende principalmente de sus importaciones de China en comparación al resto de RCP y no tanto en sus exportaciones. Respecto a las exportaciones a Japón, de los mismos países ASEAN, hay dos países que tienen déficit con Japón, en bienes, siempre estoy hablando de bienes, Singapur y Tailandia, mientras que el resto de países, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas, tienen superávit comercial actualmente con Japón. Tailandia depende muchísimo, tanto sus importaciones como exportaciones, relativamente hablando con respecto a Japón en comparación con el resto de países RCEP, y Vietnam llama la atención porque dependen mucho sus exportaciones de lo que exporta Japón, pero sus importaciones no tanto. Respecto a las exportaciones a Corea, todos los países tienen déficit, excepto Singapur, que tiene un superávit de 2.400 millones. Y aquí es Vietnam, de nuevo, el que está, pues depende bastante de Corea, ¿no? En el seno de los países RCEP, importaciones y exportaciones. Respecto a las exportaciones a Singapur, de los países ASEAN, todos tienen déficit y destaca lógicamente la interdependencia que existe entre Malasia y Singapur. Se ve perfectamente en el siguiente Excel, que son las exportaciones a Malasia de los países ASEAN. Tienen superávit Singapur e Indonesia, el resto de países tienen déficits relativamente importantes con Malasia. Respecto a las exportaciones a Tailandia, destaco que Singapur y Malasia son los únicos que tienen superávit, los demás tienen déficit con Tailandia. Finalmente, los últimos países, exportaciones a Indonesia, incluso a mí también me ha llamado la atención el fuerte déficit que tiene, superávit, que tiene Singapur, con 14.000 millones de dólares americanos, con Indonesia, y sobre todo la dependencia, ¿no?, de sus exportaciones a Indonesia en relación al resto de países RCEP. Con Vietnam, principalmente el único que tiene déficit es Filipinas, el resto de países tienen superávit con Vietnam. Filipinas, todos los países tienen superávit con este país de ASEAN, y Australia, bueno, tienen superávit, Singapur, Malasia y Tailandia y el resto de países ASEAN tienen déficit. Desde el punto de partida comercial, importante, porque si vamos a bajar los aranceles o si vamos a bajar las barreras, habrá que ver sector a sector qué sectores inciden en esta tendencia y cuáles la revierten, ¿no? Habrá que estudiarlo caso a caso. Respecto a las inversiones, que es la segunda pata importante en términos económicos, en el PIB, los datos son de 2020 en este caso, bueno, pues caída, ¿no?, de todas las inversiones, entrada de inversión extranjera directa en los países ASEAN. Destaco, me ha llamado la atención también Filipinas, ¿no?, el incremento que se ha producido, es el único país que se defiende, ¿no?, en términos de inversión extranjera directa. Esta variable, desde luego, será pieza clave a jugar para ver qué países ASEAN ganan más o ganan menos con el RCEP, siempre que siga adelante el RCEP tal y como está planteado. Y que el país que reciba más inversión antes empezará a recuperarse de cierto PIB negativo o de decremento del PIB que se espera se sufra al principio en ASEAN con la RCEP por la entrada, digamos, de producto extranjero y cierta debilidad en un primer momento a chocar con economías más fuertes, pero al que antes le entre inversión, antes recuperará su PIB, ¿no?, para acabar ganando todo. Voy acabando, pero sí centrándome en los 5 temas que quería comentar un poquito más detalladamente. La rebaja de aranceles es matizada, ¿de acuerdo? Se habla de un porcentaje elevadísimo de bajada de productos en los que se baja el arancel, pero realmente solo el 13% de los bienes van a ver bajar su arancel en relación a los compromisos ya adquiridos entre los países. Es decir, solo se añade 13% de categoría de bienes a los cuales se les va a bajar el arancel que no estuviera negociado anteriormente. La caída media de aranceles está alrededor del 1%, no van a caer más los aranceles teniendo en cuenta todo el portfolio de productos que se negocian entre los países del RCEP. Lo ha comentado Fernando, la velocidad por comentarlo, el país que más va a rebajar sus aranceles en media es Corea, que va a rebajarlos un 4% en media en los productos que incorpora en el RCEP. La velocidad de aduanas, que lo ha comentado Fernando, importantísimo, las autodeclaraciones, la rapidez, incluso en horas, ¿no?, como ha comentado Fernando, que algunos operadores de manera in advance van a poder negociar con las aduanas la tramitación de los productos, aquellos que estén registrados. Todo esto ya estaba establecido de alguna manera en los acuerdos ASEAN, pero esto lo consolida y beneficia sobre todo dentro del RCEP a los países ASEAN más lentos, excepto Singapur, ¿no?, quizá más lentos en aduanas y sobre todo por resaltar un país, Indonesia, ¿no?, que todos sabemos las dificultades de las aduanas en Indonesia. El punto siguiente, nuevas reglas de origen, flexibilidad de servicios e inversión,
Es un triángulo que ya se ha explicado anteriormente, pero que quiero volver a unir unas ideas con otras. Las nuevas reglas de origen, y por comentar otro caso diferente al que ha comentado Fernando, se van a aunar las reglas de origen, es decir, se va a acumular, ¿no?, el origen de las diferentes producciones, de manera que antes, para exportar desde Malasia a Japón un producto cuyos bienes intermedios o bienes raw materials venían de Australia, era imposible fabricarlo en Malasia para conseguir la rebaja de aranceles que pudiera tener el ASEAN +1 con Japón si el país destino era Japón. Ahora esto va a ser posible, ¿de acuerdo? Porque se va a poder producir en Malasia, viniendo todos los bienes que se van a ensamblar en Malasia de Australia, por ejemplo, y conseguir la misma reducción de aranceles que van a tener el resto de países exportando este producto desde Malasia con producto australiano con destino final Japón. Eso unido a las nuevas flexibilidades de servicios, sobre esto quiero comentar, ha comentado algunos de los sectores de servicios en los cuales se va a incidir más, lo ha comentado Fernando, yo quiero añadir el 5G, en un toque claramente político de cara a China. Aquí a China, si se le ha vetado en algún país, como ha sucedido un poco implícitamente en Singapur, el RCEP no lo va a permitir, porque las tecnologías 5G, digamos que entran dentro de la liberalización de servicios dentro del RCEP. Una cosa importante de la liberalización de servicios es que hay una serie de países que liberalizan por lo que se llama lista negativa. Lista negativa significa que si un país no dice nada, liberaliza absolutamente todo el 65% de los servicios incluidos como categoría, mientras que los que tienen lista positiva tienen que ir poniendo por escrito lo que liberalizan. Los países que van por lista negativa, es decir, los que más oportunidades van a representar para exportadores de servicios, son Australia, Brunei, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur y Corea del Sur, que, como digo, liberalizan a través de listas negativas, es decir, puede haber silencio administrativo, por decirlo de alguna manera, y flexibilizo todo. Y finalmente, en la inversión, ¿no?, las facilidades a la inversión. Sumado a las nuevas reglas de origen, que las aunan, ¿no?, que las armonizan, cosa que no existía antes, la conectividad que representa la flexibilidad de servicios y las facilidades de inversión, permiten que las empresas, yo creo que van a tener menos distorsión a la hora de decidir dónde centralizar su producción en Asia, basándose principalmente en estabilidad de mercados, estabilidad política y costes de inversión, y no en distorsiones provocadas por los diferentes aranceles o diferentes costes asociados al comercio. Con lo cual, es el momento, ¿no?, de esa toma de decisiones por parte de las empresas. Con respecto al e-commerce y propiedad intelectual, aquí peco de estar aquí en Singapur. Sin duda favorecen tanto a los países fuertes del norte de Asia como a Singapur como valedor de esos temas en sudeste asiático. Las facilidades al e-commerce, que no a temas digitales, porque en este caso el acuerdo RCP ya nace obsoleto, porque como llevan 8 años negociando no se han incorporado los nuevos temas de digitalización, cosa que Singapur ya está reabriendo, por ejemplo, con Reino Unido, con la Unión Europea. Esto pronto se reabrirá con el RCP y meter temas digitales. Solo está el tema del e-commerce, con la base logística, con Changi, con los puertos que tiene Singapur, realmente es el beneficiado de ASEAN, por eso lo movían tanto dentro de ASEAN, más los países del norte. Y con propiedad intelectual, pues 3/4 de lo mismo. Singapur está buscando ser punto de mediación de temas de propiedad intelectual, obliga a todos los países a ir a la Convención de Viena, a la Convención de Berna, perdón, a la Convención de París, les obliga a unos temas de propiedad intelectual pues que beneficia a los países serios del norte, ¿no?, Japón, Corea, y a Singapur dentro de ASEAN, en ese hub de propiedad intelectual que quiere tener. Acabo con 2 conclusiones. Asia para los asiáticos, pues yo creo que sí de momento, pero luego ya veremos, ¿de acuerdo? Porque yo creo que Reino Unido va a acabar entrando y entrarán otros países. Es un proceso lento que hay que ver con mucha prudencia el RCP. Yo aún no me lo termino de creer. Hay que ver paso a paso si realmente se cumple lo que está escrito, ¿no? Y en todo caso unos países ganarán y otros perderán. O mejor dicho, todos ganarán seguramente, porque yo creo que todos estamos a favor del libre comercio dinámico, ¿no? Sobre todo en un ambiente de proteccionismo, ¿no?, como el que se ha vivido recientemente. Todos ganarán, pero algunos ganarán más que otros, con toda seguridad. Habrá ganadores políticos, puede ser China un ganador político, Singapur, Japón, Corea. Temas comerciales, yo creo que China, Japón, Corea serán los grandes vencedores, quizás Vietnam y Filipinas podían entrar ahí con más dinamismo, y en tema de inversiones, pues ASEAN peleará, ¿no?, por volver a ser o por seguir siendo un centro de producción multinacional, y cada país pues esgrimirá sus armas. Lo que está claro es que las empresas tendrán menos distorsiones si el RCP funciona bien para decidir dónde invertir, pensando solo en términos comerciales. Y acabo, y yo creo que se lo dejo en bandeja a Tomás, si me permite, comentando que en los 3 años que llevo aquí
Ahora realmente tengo encima de la mesa 2 operaciones de inversión productiva y de multinacional española especialmente interesantes que no he vivido aquí en mi etapa de 3 años en Singapur, con lo cual quizás sea el momento, ¿no?, para plantearse estas cosas y llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por situarnos muy bien, digamos, lo que significa el RCP, etcétera, ¿no? Y efectivamente has terminado con unos comentarios que le ponen el tema en bandeja a Tomás, que nos va a hablar ya del aspecto más bilateral, de implicaciones para las empresas españolas, oportunidades de negocio, etcétera. Tomás, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, y a la Cámara de Comercio Española en Singapur, y a Enrique Fanjul, de Iberglobal, por invitarme a compartir con todos vosotros unos minutos. La ventaja que tiene ser el último ponente, pues a veces es inconveniente. O sea, la ventaja es que ya se ha contado muchísimas cosas, algunas de las cosas que yo también iba a decir, por lo tanto intentaré aportar algo, pero sí me gustaría quedarme con algunas ideas o subrayar algunas ideas de las que se han dicho. Lo que espero que haya quedado claro, después de todas las intervenciones, que creo que han sido magníficas y muy complementarias, es que aquí se está jugando un partido importante. O parece que se puede jugar un partido importante. Hay opiniones, nuestro consejero en Singapur, José María Blasco, ya ha dicho, bueno, habrá que verlo, y es verdad. Oía hace no mucho una buena amiga mía, Alicia García Herrero, economista bastante reconocida, hablar de que, bueno, que no parecía que esto no tenía por qué ser el gran cambio de Asia, ¿no?, que algunos están diciendo, porque, bueno, esto no es un acuerdo de última generación, aquí hay muchos puntos, desde los derechos humanos, los temas laborales, la sostenibilidad, que han quedado un poquito aparcados, es decir, eso tendrá que tener una evolución que yo desde luego no estoy cualificado para decir cuál va a ser, pero desde luego va a tener, es un paso importante. Importante ante el que nos caben, digamos, claro, imaginemos, lo ha dicho Fernando antes, tercera parte de la población del mundo o del PIB, o sea, unos números importantísimos, una caída de los aranceles en una serie de años del 90 y tantos %. Bueno, realmente, sea o no sea muy avanzado el acuerdo, la verdad es que va a haber un cambio fundamental, tanto para bienes como para servicios. El hecho de que se armonicen las reglas de origen, bueno, pues nos va a permitir jugar con unas cartas, que lo decía nuestro consejero hace un momento, unas cartas mucho más claras, ¿no? Pero a mí me surgen 3 preguntas, ¿no? Una es, como empresa, bueno, ¿nos quedamos fuera? Bueno, esa respuesta la han contestado hasta ahora la empresa española con un claro sí. Me quedo fuera. Me quedo fuera, desde luego, de ASEAN. China está metido en este tema. Por cierto, siempre están diciendo que, bueno, China aquí tiene cosas que ganar, pero el principal ganador de este acuerdo es ASEAN. Es ASEAN. China, efectivamente, mejorará su liderazgo, un liderazgo, desde mi punto de vista, complicado de sostener, porque realmente China no seduce, que es una de las claves de un liderazgo. Y China no seduce, en mi opinión. Pero, en todo caso, lo que está claro es que es un jugador importantísimo, que me ha encantado uno de los comentarios de Eduardo Morcillo, que también lo saco, quizá de una manera un poquito desordenada, y permitidme, porque estoy tratando de poner algunos de los temas que han ido saliendo y que me han llamado la atención sobre la mesa, es, ojo con el tema de que la globalización se está transformando en regionalización. Eduardo hablaba de 3 bloques, yo no sé si son 3 o son 4, pero desde luego esto es un Asia para Asia, se ha repetido esa frase, y esto puede tener mucha importancia. China quizá no será el superlíder, porque, como digo, hay que seducir, pero desde luego esta es una base muy importante para ASEAN, porque ASEAN se puede convertir en el siguiente taller, que también lo ha anunciado Eduardo en sus temas, en el siguiente taller, el siguiente sitio de fabricación o la siguiente parte de inversión para una región que, como estamos viendo, es donde se juega
uno de los partidos del futuro, o al menos así me parece a mí. Entonces, la primera pregunta de nos quedamos fuera, insisto, ha sido respondida con un sí, me quedo fuera, porque en ASEAN la inversión española es absolutamente mínima, es decir, no voy a decir despreciable, porque cada uno con el que ha invertido, desde luego, es muy respetable en lo que ha hecho, pero desde luego las cifras no se corresponden con una economía como la española. Entonces, ¿nos replanteamos esto? Segunda pregunta que me surge, ¿vendrán ellos? La respuesta también es un sí, desde mi punto de vista. Es más, ya están viniendo. El sector nuestro, el de la ingeniería, el de IDOM, al menos, se ha visto afectado por compras de empresas chinas, de empresas españolas, de las de, entre comillas, de toda la vida. Continuamente estamos viendo inversiones aquí y allá. Eduardo ha dado también un dato que, no sé, supongo que los que estáis escuchándonos, que sois personas de empresa, pues probablemente lo intuíais o lo sabíais perfectamente, que es que China es uno de los grandes jugadores, de hecho, decía el primer inversor, no sabía que era el primero, concretamente en Latinoamérica. Latinoamérica, donde nosotros creíamos que era el feudo de España. Bueno, pues era el feudo de España, pues ya no es. Y es China, donde nosotros al menos estamos intentando aprovechar la oportunidad, y hablo ya de primera oportunidad, la oportunidad de servir y colaborar con el negocio que eso puede conllevar, con las inversiones chinas y asiáticas en esos mercados donde verdaderamente nosotros podemos aportar algo, por idioma, por conocimiento, por socio local, etcétera, etcétera, y donde los chinos, al menos, necesitan apoyos, porque además su nombre todavía, por esa falta de seducción, por esa historia pasada, que poco a poco, bueno, poco a poco, ya se ha cambiado mucho, realmente, bueno, es una oportunidad de negocio, esos bloques en los que se va a jugar. Vendrán ellos, pero no solamente van a venir los chinos. La compra de NH lo ha comprado un grupo tailandés. O sea, esto es así. Los grupos inversores, los grandes fondos inversores de Singapur, Temasek, todos estos están jugando la partida. Es decir, nosotros no vamos, ellos sí vendrán. La tercera pregunta que me gustaría también contestar con un sí es, ¿jugamos la partida? ¿Jugamos la partida? Bueno, pues esta es mi sugerencia. Yo creo que, bueno, yo estoy convencido al sí a esta pregunta también. Cambiemos ese sí primero de nos quedamos fuera por un no nos vamos a quedar fuera. ¿Cómo nos vamos a quedar fuera de un mercado que es la tercera parte del comercio mundial? Algo tendremos que hacer, en mi opinión. Pero claro, lo que hay que hacer ahora tiene un punto de mucha mayor sofisticación, donde desde luego tendremos que aprovechar lo que nos ofrecen nuestras oficinas comerciales, lo que nos ofrecen empresas como Interchina, etcétera, que es un estudio mucho más pormenorizado de cuál es verdaderamente, por eso no puedo hablar de oportunidad global, porque esto puede ser, hay que mirar realmente cómo nos afecta, cuál es el origen de los materiales que utilizamos. Dónde se ubican los procesos de añadir valor, en valor en toda nuestra cadena de producción. ¿Cuál es el destino principal de nuestras exportaciones en esa zona? ¿Cómo van a variar los aranceles? Porque se habla de un periodo de 20 años, hay algunos, como hablábamos, Corea va a reducir de una manera. Es decir, el tema tiene una sofisticación donde no se puede ir, o al menos es mi opinión, no se puede ir a ver qué pasa. Yo creo que hace falta una estrategia para este acuerdo. Me resisto a las siglas en inglés, le voy a llamar Asociación Económica Integral Regional. Me parece que hay que tener, y esa es mi sugerencia, ese es mi mensaje, no voy a decir final, pero casi final, prepárate una estrategia específica para este acuerdo. Porque además aprovecha las oportunidades que te dan los países que son muy diferentes, porque en el fondo, aunque se habla de un acuerdo, Singapur tiene que ver con Myanmar lo que suele decir como un huevo y una castaña. Es decir, Singapur es un país que está en un primer nivel, donde podríamos
perfectamente aprovechar oportunidades de tecnología. Filipinas, que estaba Pedro Pascual, nuestro consejero allí, está atendiendo, pues sabe él perfectamente, muchísimo mejor que yo, la importancia de los grupos familiares tan potentes que hay allí, que probablemente no tienen mucha... no tienen una réplica en otros países del entorno. Es decir, cada país es distinto dentro de un acuerdo. Por eso, sugerencia, estrategia específica, pensada, reflexionada. Esto nos va a abrir oportunidades en terceros mercados, nos va a abrir oportunidades en ese mismo mercado. Habrá que cambiar también los temas de exportación, los temas de inversión, habrá que considerarlos. En fin, creo que si seguimos respondiendo sí a quedarnos fuera, nos vamos a perder una partida que quizá nos haga perder la partida definitiva a Europa. Creo que algunos países europeos, el Reino Unido no está ya en la Unión Europea, pero es un país europeo, va a estar allí, y hay otros países europeos que están considerando Asia como uno de los puntos clave de futuro. No entendemos, luego yo desde la presidencia de ASEMPEA, de la Asociación Empresarial España-ASEAN, seguimos insistiendo en que este es un campo donde se va a jugar una partida de futuro. Y el quedarnos fuera, pues creo que nos puede salir muy caro. Por tanto, por acabar y por hacer un resumen de un minuto, aquí se está jugando, se va a ratificar, no sé si será a lo largo de este año o primeros del que viene, va a haber unas reglas de juego que nos van a impactar seguro. Mucho, muchísimo, terriblemente, no lo sé, pero de manera importante. Y desde luego, si no tenemos una estrategia para esta zona, esa es la sugerencia de nuevo, creo que vamos a ir mal. Bueno, no sé si he sido capaz de extraer las cosas con las que me he quedado de las ponencias que han antecedido mi comentario, pero daros ese mensaje de ojo, que os perdéis probablemente una buena oportunidad de futuro. Pues muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Has suscitado varios temas de interés y bueno, nos da pie tu intervención para empezar a plantear algunas de las preguntas que han llegado, que se refieren precisamente, varias de ellas, bueno, pues a las empresas españolas, sus oportunidades, etcétera, ¿no? Resumiendo, voy a resumirlas muy brevemente, no voy a leerlas enteras, ¿no? Pero hay una pregunta que se refiere a que parece claro que el RCEP intensificará las exportaciones e inversiones entre los países firmantes, pero para España podría tener efectos negativos en términos de desviación de comercio, ¿no? Y hay otra pregunta un poco similar, donde dice, muy interesante las ponencias, aunque bueno, pues parece que las oportunidades de negocio, es decir, van a ser sobre todo, van a abrir oportunidades de negocio, se van a abrir con el RCEP oportunidades de negocio sobre todo para las empresas asiáticas. ¿Cómo pueden ser estos fenómenos positivos para las empresas españolas? Cualquiera de vosotros cuatro que quiera, Eduardo, quiera hablar, perfecto. Yo quiero comenzar con un tema que... a ver, estos mensajes que se están poniendo son, desde mi punto de vista, hijos de una época pretérita, o sea, donde el mundo estaba conectado con una globalización integrada y donde desde España tú podías ir y vender a cualquier parte del mundo, ¿no? Vendes productos, vendes componentes, vendes coches, vendes máquinas, etc. Lo que yo estoy viendo, y esto no es teoría, no es, quizá pueda ocurrir, yo estoy viendo como consejos de dirección de muchas empresas y de ellas algunas españolas, sobre todo aquellos que están en la lista del China 2025 de tecnologías, o sea, la lista donde China ha dicho que va a dejar de depender de las importaciones,
yo estoy viendo como gente está tomando decisiones dramáticas que yo nunca había visto antes en mi carrera profesional, de desubicarse de sus centros productivos de innovación y de desarrollo, la cadena de valor que tenían tradicional, la están desintegrando, y para el área asiática, y yo lo que estoy viendo obviamente, yo estoy en China, es en base a China, pero para Asia, están reconstruyendo nuevas cadenas de valor. Entonces, aquí se dice, no hombre, este acuerdo no nos aporta valor. Pues no estoy para nada de acuerdo. O sea, este acuerdo es la clave de lo que está por venir, que es que hay un bloque del mundo que se llama Asia-Pacífico, que va a ser probablemente gestionado desde Asia-Pacífico para Asia-Pacífico, donde hay muchísimas oportunidades, está gran parte del crecimiento global, ya está aquí, va a haber una cantidad de transacciones financieras y comerciales increíbles dentro del Asia-Pacífico, donde muchísimas empresas internacionales están llevando su cadena de valor a Asia-Pacífico para vender en Asia-Pacífico. Entonces, va a ser increíble la cantidad de oportunidades. Ahora, si el planteamiento es vender desde, yo soy de Cartagena, vender desde Cartagena a Pekín, a Manila, señores, eso ya no está. Y creo que ha dejado de estar. No sé si alguien... provocativos, Vamos a empezar con un poco de provocación. No sé si alguien quiere añadir algo más. Hay también otra pregunta que dice... sí, quería añadir, Enrique. Sí. Enrique, no, se quería un poquito añadir, en función de la pregunta que acabas de hacer, sobre las oportunidades para España. No olvidemos que al final la exportación española a los 15 países de RCP, si no me engañan los datos, es solo un 6% del total de las exportaciones. Si comparamos con lo que hacen los franceses, los alemanes, pues veremos que estamos muy lejos, ¿no? Creo que a corto plazo, y alguno de los comentarios lo he leído en el chat también lo dice, creo que a corto plazo se puede ocurrir incluso una disminución de esas exportaciones. Estamos exportando poco a estos países y posiblemente como consecuencia de acuerdo, en un primer momento podamos exportar menos porque va a haber una desviación. Lo hemos dicho antes, el acuerdo quiere integrar a productores, fabricantes, consumidores y posiblemente sustituyan los que tienen actualmente, en el caso de España, para reemplazarlos por otros asiáticos. Entonces puede haber una disminución del comercio que de alguna manera se tiene que analizar. Y luego también en función de lo que le ha dicho antes Tomás, la importancia de tener una estrategia clara para Asia, esa estrategia creo que tiene que pasar de ser únicamente una estrategia para exportar a Asia, para una estrategia para internacionalizarse, para implantarse en Asia. Uno de los grandes efectos del acuerdo son las grandes cadenas de suministro de valor y de alguna manera España, si quiere estar presente en Asia, tiene que plantearse implantarse aquí. Tiene que plantearse constituir una fábrica en uno de los 15 países de RCP para poder exportar a los otros 14. Entonces, la estrategia va más allá de una mera exportación, que va a ser cada vez más complicada y más competitiva, a una estrategia de implantación física de unidades de producción en esta zona del mundo, para tener un tratamiento igual y competitivo con el resto de empresas. Continuando con el tema, habían llegado un par de preguntas, animo a los demás ponentes a que participen, ¿no? Pero que se refieren a, digamos, bueno, es decir, qué estrategia deben de seguir, qué recomendaciones daríais los ponentes a las empresas españolas a la hora de diseñar esa estrategia en Asia, que Tomás, tú has dicho muy bien que es necesario que las empresas diseñen una estrategia, ¿no? Pero ¿qué 2 o 3 líneas básicas darías, o cualquiera de los demás participantes daría, ¿no? Y luego yo también me referiría, aparte porque ha llegado también alguna pregunta, aparte de la estrategia de las empresas, un poco a la estrategia de la administración, ¿no? Es decir, ¿cómo valoramos un poco la acción institucional de la administración? ¿No se echa en falta quizás un mayor esfuerzo institucional por parte de España? No sé quién quiere responder de vosotros. Yo contesto en parte. Bueno, me gustaría hacer un comentario a lo que ha dicho Fernando, pero sobre todo subrayando, porque creo que lo ha resumido Eduardo. Me ha encantado lo que has comentado, Eduardo.
es que esto ha cambiado, es un paradigma nuevo. O sea, es que esto ya no es lo de hace 15 años ni lo de hace 20, esto es algo nuevo. De nuevo, veremos el impacto, lo que es la importancia, pero esto es nuevo. Y si seguimos aplicando oye, yo voy a exportar, oye, yo voy a tal, pues llegaremos probablemente a eso que decíamos de disminuir las exportaciones que comentabas en un momento. Bueno, voy a empezar por la última parte de tu comentario, de la pregunta que hacías, Enrique. La estrategia de la administración. Vamos a ver, creo que tenemos, no es porque esté Chema o Pedro presentes, tenemos unos consejeros comerciales estupendos, tenemos unos embajadores que se fajan de verdad en las historietas que nos pasan a las empresas y que lo hacen, yo diría, lo mejor que pueden, que es muy bien. Pero claro, podemos comparar con lo que hacen otros países. La última delegación, digamos, oficial, no con la administración empresarial, que hizo la COE fuera, fue una visita a Indonesia y Malasia. Hace 2 años, yo presidía en aquella época la Comisión de Asia en COE. Fue la última visita que se hizo, luego llegó la pandemia, efectivamente no estamos para viajes. Pero el propio hecho, ¿no? Ya vemos lo que, si alguien se ha leído la estrategia de exteriores con respecto a ASEAN, bueno, en fin, desde luego creo que es francamente mejorable. Y estas cosas, estas gestiones, necesitan el apoyo y las visitas institucionales de alto nivel que nos ayudan a posicionar, nos ayudan a vencer temas. Nadie parece insistir en los acuerdos Unión Europea, que no los hemos pasado hoy por encima, Unión Europea, que tenemos uno con Singapur, en fin, hay una serie de temas que se están negociando y que algunos llevan años y años. Nadie parece insistir en eso. Entonces, yo creo que la estrategia de la administración es francamente mejorable. Es francamente mejorable. Creo que hay que dedicar muchos más recursos, hay que mirar a ASEAN. De nuevo, es un sitio de futuro, es donde va a estar el crecimiento mundial de la próxima década o décadas, no sé cómo decirlo. Con respecto, eso por una parte, pero eso, como suelo decir, yo soy jugador de mus y entonces juego con las cartas que me dan. Si no hay apoyo institucional de la administración, pues oye, nosotros jugamos con nuestras cartas que son las de las empresas. Y tenemos algunas cartas también. No vamos a echarle la culpa toda a la administración, ni muchísimo menos. Porque nosotros, y hablando ya a la primera parte, cuando hablamos de las estrategias, de nuevo, hablar de oportunidades, primero analiza en qué eres muy bueno y qué es lo que te ha llevado a ti, qué es lo que verdaderamente vendes, qué es lo que verdaderamente eres conocido para ver si eso tiene aplicación en el sudeste asiático. Claro, también es cierto que hay mucha pyme y hay que tener algunas espaldas, desde mi opinión, a no ser que seas una empresa de alto contenido tecnológico, una empresa nicho, etcétera, pero una empresa más generalista hay que tener espaldas para ir allí, porque las cosas no surgen de la noche a la mañana. Pero luego ese análisis previo, yo desde luego lo primero que haría, y no quiero entrar en tecnicismo, sería un DAFO. O sea, ver cuáles son mis debilidades, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas. Nos cuesta a veces contratar y consultar. Tenemos unas oficinas comerciales con muchísima información, tenemos consultores, tenemos tal. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio de humildad, pero pensando en que Asia ha dicho claramente, con este tratado, nosotros vamos a tener un protagonismo. Si tú quieres participar, vente aquí, empieza a estudiarlo y tennos en cuenta seriamente. Deja de jugar al paradigma de hace 10 años. No sé si he contestado porque, claro, sería entrar... dejarme 2 casos que los pongo siempre en algunas charlas que doy. Singapur está diciendo que siempre pongo este ejemplo, para el año 30 quiere tener el 30% de la producción. ¿Dónde están nuestras empresas que lo van a hacer a base de tecnología alimentaria?
quieren tener el año 30 el 30% de la producción alimentaria local. Bueno, ¿dónde están nuestras empresas de gran tecnología agroalimentaria que todavía no están llegando a acuerdos por allá? Por ejemplo, ahí hay oportunidades importantísimas, importantísimas. Pero bueno, cada uno, desde luego, hablar de oportunidades generalizadas, la macroeconomía no suele ser lo que dirige la estrategia de las empresas en principio. Gracias. No sé si alguien quiere añadir algo sobre este tema que estamos hablando. Yo tengo un comentario. Si tuviese que resumir cuál es el patrón de comportamiento que estoy viendo, ¿no? de empresas tanto multinacionales como internacionalizadas para reaccionar a este nuevo escenario, yo diría que pasa por los siguientes temas. El primero es deslocalización. La deslocalización yo la estoy viendo en tres líneas. La primera es productiva, pero en toda la cadena de valor. Por ejemplo, ya hay mucha gente que tiene aquí fábricas y demás. No es suficiente. La deslocalización está empezando y la nueva tendencia que hay es en el I+D+I. O sea, se está trayendo muchísimo I+D+I para hacerlo localmente. Yo el otro día, voy a dar algunos nombres, pero vamos, que son empresas gordas, porque no puedo dar nombres de empresas pequeñas, porque son confidenciales. Pero vamos, el otro día hablando con el de Nokia, o el presidente de Asia Pacífico de Microsoft, decían que aún siendo americanos, o Nokia estando en 5G, estaban contratando alrededor de entre 1.000 y 2.000 ingenieros al año. Entonces, Microsoft tiene 9.000 empleados, 8.500 son ingenieros en China, ingenieros de software. O sea, están haciendo ya no adaptaciones de I+D+I, sino están haciendo innovación real. Entonces, yo ya lo veo en todas partes. Empieza el I+D+I, empieza la manufactura, la cadena de valor integral, etc. O sea, se está trayendo toda la cadena de valor. Ese es el primer tema, deslocalización del proceso. La segunda, de las personas. El gran reto, y yo creo que ahí España tiene mucho, bueno, no solo España, vamos, hay muchos países donde no somos muy buenos delegando en nuestros equipos en sitios muy lejanos. El gran reto ahora es que si delegas mucho, si deslocalizas, pero no delegas en equipos humanos, no te va a servir para nada, ¿no? Entonces los grandes retos es cómo apoderar, y el gran reto es cómo retener talento, ¿no? Entonces, bueno, eso requiere una estrategia, como decíais, ¿no? Y luego la tercera deslocalización es el capital. Muchísima gente está buscando alternativas para levantar capital en China o en Asia para Asia, porque el capital levantado en España es demasiado caro para traerlo aquí para hacer todas estas cosas. Entonces, eso se está haciendo a través de alianzas con private equity y sobre todo empresas mixtas. Hay un boom, un renacer de la joint venture, que eso, por ejemplo, en mi país, en donde yo estoy trabajando en China, hacía ya 10 años que no se hacían joint ventures. Ahora está renaciendo y es por esto, porque quieres tener una estrategia local para qué, ¿no? Y luego, el otro tema, proactividad. Creo que lo decías tú, Tomás. Los chinos, los asiáticos no van a venir a nosotros, porque están súper ocupados haciendo sus cosas. Y entonces, si algo queremos hacer aquí, hay que ser proactivo, hay que tener una estrategia muy, muy proactiva y hay que analizar, mirar, empujar y venir y, en fin, eso es algo que yo creo que son las claves de esta deslocalización, ¿no? Bueno, ya hemos cumplido 1 hora y cuarto del seminario. Yo se me ocurre un pequeño comentario muy rápidamente, ¿no? Que decir, no sé si hemos dejado a veces un poquito relegado en el debate a muchas pymes, ¿no? Hemos estado hablando de temas de deslocalización, cadenas de suministro, etcétera. Pero bueno, hay también muchas empresas, es decir, para las cuales la exportación, hemos también dicho, ya no es la etapa de la exportación, pero yo creo que hay muchas empresas para las cuales la exportación sigue siendo su vía fundamental de actuación y una vía en la cual yo creo que tienen posibilidades. Estoy hablando de empresas de vinos, que exportan vino, que exportan productos agroalimentarios, que exportan zapatos, que exportan bienes de consumo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, es un pequeño comentario. Yo ya os pediría simplemente, puesto que ya estamos con el tiempo cumplido, si queréis hacer cada uno de vosotros un último comentario de 1 minuto o 1 minuto y medio,
y ya pues damos por terminado el webinario. No sé, siguiendo el orden que hemos tenido al principio de intervenciones. Bueno, Chema, ¿tú quieres decir algo, me parece? Sí, yo sí, un poco sirve también de conclusión un poco a lo que he venido diciendo. Yo también un poco con lo que han dicho los demás. Digamos que la estrategia también de la administración comercial en estos países, ¿no? Yo creo que se ha adaptado también a estas situaciones, también lo estamos viendo venir, ¿no? Y yo creo que nos alejamos de tiempos pretéritos, ¿no? Como ha dicho Eduardo también, ¿no? No solo las empresas, sino también en su filosofía, sino también la administración comercial. Las pymes que comentas, Enrique, la base de trabajo de una oficina económica y comercial sigue siendo el asesoramiento en la exportación pura, ¿de acuerdo? Los sectores que has dicho. Pero entre nosotros, y lo diría en cualquier otro foro, ¿no? Se sigue trabajando y hay un core business un centro de la oficina comercial que trabaja esos temas, pero los temas de inteligencia económica que se están añadiendo en las oficinas económicas y comerciales, claro que intentan trabajar esos bienes de consumo, esos bienes tradicionales de exportación española, cómo podemos exportar más, ¿no? Pero están yendo en otra dirección, ¿no? Están yendo siempre primero a buscar las mejores oportunidades en los países, ¿no? Y sin digitalización, sin tecnología, es complicado, pero es que cualquier empresa, una empresa de vinos puede incorporar tecnología, y yo he visto aquí casos particulares en Singapur y se les ha abierto puertas porque tiene una coletilla de I+D o de tecnología que le ha abierto la puerta aquí a contrapartes locales, ¿no? Entonces, la inteligencia económica, por llamarlo de alguna manera, aunque no me gusta mucho el término, yo creo que hay otros mejores, es hacer crecer a las empresas a través de la internacionalización, ¿no? Desde una internacionalización amplia. No solo la pura exportación, que sí hay que hacerla, seguimos haciendo porque hay empresas que siguen ahí, no tienen otra manera, digamos, de entrar en los mercados exteriores, pero lo ha dicho Eduardo, ¿no? Los temas de I+D y de innovación, ¿no? Es unirse con un partner en destino, ¿no? Con el que hacer un proyecto de I+D o con el propio gobierno, ¿no? Para luego que te ayude a tu propio core business y desembarcar mejor en el país. Es unirte a empresas de infraestructuras, estoy hablando del RCP ahora mismo, de Japón y de Corea, que parece que van a estar mejor colocadas para los proyectos en Asia, unirte a ellas, ¿no? Y firmar joint ventures con ellas para ir juntos a proyectos en cualquiera de estos países de RCP, ¿no? Esos son casos reales de empresas que se han adelantado un poco a los tiempos, que ya lo han hecho, pero es a lo que vamos, es a la búsqueda de esos mejores partners, ¿no? en estos temas. Y yo creo que la oficina comercial también, la Administración Comercial Española, tiene que lograr, ya que está en destino, identificar los sectores en los que mejor se nos acepta, ¿no? Las empresas españolas. Y me explico, donde no llegamos tarde, ¿de acuerdo? Donde podemos colaborar con el gobierno para conseguir ese apoyo del gobierno local que nos permita reexportar, ¿no? Estoy pensando ahora un poquito en el sesgo singapurense que tengo, ¿no? Particular en Singapur, lo hemos identificado con claridad y nos habremos equivocado seguramente, ¿no? Pero percibimos que hay 4 o 5 sectores que sobreviven a otros y sirva de ejemplo un poco de la estrategia que tenemos que aunar con las empresas, está claro, ¿no? Pues en tema de sanidad está claro que hay oportunidad. En tema de ciberseguridad, como la copa de un pino, es donde nos están buscando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuevas tecnologías. En tema de agroalimentario, bueno, pues seguimos ahí, por comentar lo que ha dicho Tomás, la agricultura española es completamente distinta a la singapurense, ¿no? Entonces el 30x30 tiene sus matices. Ya hay empresas de foodtech españolas aterrizando en Singapur. Hemos hecho un servicio mucho más que personalizado a una entidad española de foodtech, pues que está firmando ahora con el gobierno de Singapur un acuerdo para colaborar en estos temas, ¿no? Son sectores en los que no llegamos tarde, ¿no? Y en que se nos acepta de muy buena gana, ¿no? A los españoles, ¿no? Yo creo que esa es nuestra labor, identificarlo, compartirlo con las empresas y explotar esas oportunidades. Muy bien. No sé, Eduardo, si tú quieres añadir algo a lo que ya dijiste antes para terminar. Yo creo que ya he hablado mucho. Me gustaría quizás que Fernando o Tomás... Vale, pues Tomás, y yo luego le daría la palabra a Fernando, que es también coanfitrión de este evento, le daría a Fernando las palabras finales para cerrar el evento. Tomás, no sé si quieres tú hacer un último muy minuto de brevemente, comentario. No, más que un comentario es animar a las empresas. Creo que tenemos, todas las empresas tenemos los ganchos para estudiar este tema, los ganchos para avanzar. Yo creo que aquí han surgido un montón de ideas, se ha argumentado la importancia que tiene esta zona. Yo creo que hay que intentarlo seriamente. Es lo que pretendemos compartir, al menos desde Asempea, al menos con mi experiencia, y creo que lo que han dicho el resto de ponentes va alineado así, es decir, hay un partido a jugar muy importante en el sudeste asiático, China, Asia-Pacífico, y
y debemos estar presentes. Tenemos muchas posibilidades, las empresas españolas a veces nos fustigamos demasiado y no nos damos cuenta que somos muy buenas en algunos de los temas. Con lo cual mi mensaje, Enrique, es animar a las empresas a utilizar los recursos, las oficinas comerciales, las consultorías e incluso las otras empresas que estamos por allí con mayor o menor presencia, que siempre son bienvenidas las consultas, el compartir de las experiencias. Fernando, pues Muy bien, bueno, tu un par de minuto y si quieres también un poquito decir algo como cámara, decir y como organizador del evento. Un par de conclusiones en función de lo que habéis estado comentando. En primer lugar, aunque es cierto que hablamos de que tiene que haber una estrategia de internacionalización que tenga como objetivo incluso la implantación física con unidades de producción en Asia, pero por supuesto que no nos podemos olvidar de la exportación. Como sabemos, España es un país donde el 99,9% de la empresa es pyme y tenemos que pensar en esas empresas que están exportando. Sí es cierto que quizás el modelo de esa exportación o cuando se plantean exportar a Asia tiene que ser pensando que tenemos que empezar a competir más en calidad, en diseño, en marca, en diferencia tecnológica, en I+D, que competir quizás en precio, ¿no? Es importante también tener esa estrategia. Luego también otra conclusión, comentaba Eduardo que están creciendo ahora las joint ventures en China. Quizás ahí mi comentario, si hace 20, 25 años, cuando todos hablábamos de internacionalizarnos en China, parece ser que solo existía China, o sea, internacionalizarse en Asia, parece ser que solo existía China. Hace 20, 25 años había una especie de presión incluso de las instituciones públicas de que teníamos que ir todos a China y fuimos muchos a China a invertir allí. Quizás con la trayectoria de estos 20 años que han pasado, que hemos visto que muchas empresas no han tenido el éxito en China que han querido, porque es un mercado, como todos sabemos, muy complejo, y al mismo tiempo otros países de ASEAN se han desarrollado de manera muy rápida y que ahora nos encontramos que cuando nos planteamos invertir en Asia, no tiene por qué ser únicamente en China. Hay mercados muy interesantes, como puede ser Vietnam, como puede ser Malasia, donde la inversión puede ser muy interesante para desde esos mercados poder afrontar el resto de mercados asiáticos. Y bueno, por concluir un poco, dos, tres ideas de la Cámara de Comercio de España aquí en Singapur. Somos una cámara muy joven, apenas 2 años. En nuestra cámara contamos con socios de las mayores empresas españolas que tienen sus oficinas de representación aquí en Singapur. Somos una cámara oficial, tenemos el reconocimiento del Ministerio de Industria. Formamos parte de la red de cámaras de comercio europeas en Singapur, Eurocham. Formamos parte también de la red de cámaras de comercio españolas en el extranjero, FEDECOM, y bueno, pues ofrecer a todas las empresas españolas que quieran hacer negocios en Singapur o en esta parte del mundo, que estamos a su disposición y que estaremos encantados de ayudarles. Y nada más, Enrique, muchas gracias a ti también por moderar el webinar. Muy bien, yo quería simplemente decir para terminar que bueno, habéis llegado unas cuantas peticiones interesadas en las presentaciones. Si no tenéis inconveniente los que habéis hecho presentación, si por cualquier otro motivo no lo consideráis oportuno, pero si no tenéis inconveniente y nos las hacéis llegar, las publicaremos. Quería decir también esto, por si queréis comentárselo a otras personas, que la grabación del webinario la publicaremos, aparecerá en la web de la Cámara de Comercio y aparecerá en la web de Iberglobal. Si tenemos las presentaciones o aquellas presentaciones que tengamos, las incorporaremos. Creo que ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias a todos, en nombre de la Cámara y en nombre mío, ya en nombre de la Cámara ya lo ha dicho Fernando, en nombre de Iberglobal. Muchas gracias a los ponentes por haber estado aquí con nosotros, a los asistentes que han estado con nosotros. Y pues nada, a ver si logramos que efectivamente esas cifras que yo leí al principio y que no eran muy alentadoras, logramos invertirlas y efectivamente logramos, los que llevamos muchos años, probablemente yo el que más de los que estamos aquí, trabajando en Asia. Yo viví en China a finales de los 80, es decir, en una época que podemos considerar pionera. A ver si logramos nosotros, que somos convencidos de Asia,
logramos transmitir un poco nuestro entusiasmo y que haya muchas otras empresas españolas, como ha dicho Tomás, que se animen a venir a estos mercados. Gracias y buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Gracias. Gracias.